Bienvenidas y bienvenidas, alumnas y alumnos de tercero de secundaria. Me da mucho gusto acompañarles en una sesión más de Lengua Materna 3. Yo también estoy muy contento de estar con ustedes en Aprende en Casa. Nosotros somos Elena González y Josian García. Antes de iniciar, tengan presente que debemos equilibrar nuestros hábitos de estudio con los de higiene, así como practicar alguna actividad física, hidratarnos bien y procurar una sana alimentación en la medida de lo posible. Hagámoslo desde la seguridad de nuestro hogar para protegernos todos. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado, expresa de manera clara sus argumentos y lo sustenta en información analizada al debatir sobre un tema. El propósito es reconocer las propias experiencias discursivas al validar argumentos. Interesante, ¿verdad? Porque nos permite pensar qué experiencias que hayamos vivido o escuchado pueden servirnos al momento de defender una postura o un punto de vista en un debate. Por ello, nuestra sesión se titula Desde mi experiencia. Para esta sesión necesitaremos los siguientes materiales: cuaderno, bolígrafo o lápiz, libro de texto. ¿Ya están preparadas y preparados? Iniciemos. En su cuaderno, registren la fecha y el aprendizaje esperado. Escribe artículos de opinión argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión tiene la finalidad de ampliar su conocimiento. Por ello es muy importante que tomen nota de todo aquello que les parezca importante del tema, así como sus dudas e inquietudes. Muchas de estas podrán resolverlas mediante la consulta de su libro de texto y preguntándole a su maestra o maestro. Elena, coméntanos cuál ha sido el proyecto que más te ha llamado la atención de nuestra asignatura. Tengo varios en mente, pues hay una gran diversidad de temas interesantes y mucho que aprender con cada uno. Pero siendo concreta, el que me ha llamado la atención es el del panel de discusión. La verdad, también es uno de los que más me gustan, porque nuestros alumnos, además de aprender a investigar y clasificar información relevante para la discusión del tema, ponen en práctica sus habilidades persuasivas. Así es, Josian. En esta técnica se ponen sobre la mesa los argumentos de cada participante o panelista. Es importante que conozcan a detalle el tema a desarrollar, así como las reglas a seguir en el panel de discusión y la dinámica de su organización. Y desde luego, lo más importante de todo es ser capaz de utilizar todas las herramientas posibles para validar los argumentos. Esto es muy importante y en muchas ocasiones a mis alumnas y alumnos les ha costado un poco de trabajo defender su postura, precisamente por falta de argumentos o confianza en ellos mismos. Pero vamos a escucharlos de viva voz para que nos comenten si fue de su agrado organizar y participar en un panel de discusión. Bienvenidos Pamela, Luna y Rubén. Gracias por acompañarnos. Platiquen a sus compañeros cuál fue su experiencia al participar en un panel de discusión. A mí sí me gusta mucho el panel porque fue un tema de interés de todos los participantes y ya sabíamos algo sobre él. Entonces se nos hizo fácil encontrar los argumentos adecuados para dar a conocer nuestra postura. A mí se me da mucho el debate de cualquier cosa. Creo que eso me ayudó mucho para sentirme tranquila y segura al participar. Además, aprendimos al ver otras posturas de los demás panelistas. Yo creo que el panel de discusión tiene sus pros y sus contras. En lo personal, el tema era de mi interés y lo conocía, pero me costó mucho trabajo, por ejemplo, controlar los nervios. Eso hacía que olvidara de repente algunos datos o el punto que quería defender. Cuando iniciamos el panel me fui relajando y siento que hice un buen papel con la ayuda de mi equipo de trabajo. Creo que todos los panelistas aprendimos a controlar los impulsos gracias a la intervención del moderador. En lo personal, el panel de discusión me pareció algo complicado, ya que el tema sobre el que me tocó hablar no era muy conocido, así que de entrada no tenía la confianza en la información para argumentar. Me agradó más el día que lo presentamos porque hubo compañeros que se tomaron su papel muy en serio y se puso interesante el panel. Agradezco mucho que estén compartiendo sus experiencias al realizar un panel de discusión.
Como pudimos ver en la opinión de nuestros 3 alumnos, a veces resulta difícil hallar a 2 o más personas con el mismo punto de vista sobre un tema o asunto. Estoy totalmente de acuerdo, Elena. Las opiniones pueden coincidir o diferir, ya que no todas las personas tenemos los mismos referentes sociales o culturales, lo cual es válido y normal, siempre y cuando se tengan argumentos para avalar la propia postura. De ahí la importancia de saber escuchar y conocer lo que otros opinan o piensan, ya que de esta manera también enriquecemos nuestro propio conocimiento y tenemos más posibilidad de ampliar nuestras perspectivas. Cuando participamos en la presentación y discusión de un tema, se requieren varias cosas, entre ellas, comprender el tema del que se habla, entender la dinámica de un panel, saber exponer con palabras propias una posición u opinión, identificar coincidencias y diferencias entre las posturas de los panelistas, tener una mente abierta para escuchar lo que los otros dicen, construir acuerdos o reconocer que la perspectiva que se tenía no era la mejor o que se estaba equivocando. Es momento de reflexionar sobre su práctica en el panel de discusión que realizaron. En su grupo, ¿todos los participantes cumplieron con los puntos anteriores o faltó desarrollar alguno de ellos? Veamos qué opinan Pamela, Luna y Rubén. En mi equipo de 3 integrantes, escogimos el tema de las drogas, pero nos faltó saber exponer con nuestras propias palabras la opinión que teníamos, ya que siempre usábamos las palabras de alguna fuente de información. Lo mejor de mi panel de discusión fue que todos los integrantes tuvimos una mente abierta para escuchar lo que los demás decían. Dentro de mi equipo, la información que se manejaba parecía sacada de internet, al igual que mis compañeros, pero esto dio paso a que no se pudiera defender la posición de cada panelista. Por otra parte, nos salió muy bien el tener la mente abierta, ya que cada panelista daba su punto de opinión, era respetado. Se abordó el tema del reggaetón entre 4 personas y nos faltó desarrollar más el tema porque se olvidaron por los nervios. Al final no se defendieron 2 posturas, quedó solo una, por lo tanto el objetivo se logró. Como vemos, uno de los puntos importantes para desarrollar un panel de discusión es emplear adecuadamente los recursos discursivos al momento de argumentar respecto a un tema determinado. ¿Qué te parece si repasamos brevemente las formas de validar los argumentos? Esto nos ayudará enormemente a defender nuestros puntos de vista. Excelente idea, Yoshian. Pero primero debemos entender qué es un argumento. Un argumento es la manera de expresar nuestro razonamiento. Es la razón detrás de una creencia. Al momento de argumentar, debemos procurar que nuestras ideas sean consistentes y bien estructuradas, pues esto le dará claridad a nuestra exposición y ayudará a que el público se identifique con nuestra postura. Para plantear sus ideas de manera lógica y coherente, deben fundamentarlas conociendo y utilizando ejemplos, citas textuales, datos de investigación, apelación de tradición, experiencias personales. Los ejemplos van a encargarse de respaldar los argumentos, ya que ayudan a ilustrar y comprobar las situaciones o hechos que se expongan durante el desarrollo del panel. Prestemos atención para poder identificar un ejemplo acerca del tema del maltrato animal. Aunque en la Ciudad de México las corridas de toros quedaron excluidas de las reformas al Código Penal sobre el maltrato animal, en otros países ya se han prohibido, como en España, específicamente en las ciudades de Barcelona en el 2011 y Cataluña en 2010. En este pequeño texto se ejemplifica en qué países están prohibidas las corridas de toros y bajo qué estatutos, de tal manera que brinda solidez a lo que dice respecto al tema. En el caso de las citas textuales, hacen referencia a personas reconocidas o especialistas en el tema que ayudarán a generar confianza entre los interlocutores y la audiencia, pues sabrán que sus palabras están respaldadas por una autoridad en el tema del que se habla. Ahora veamos el uso de una cita textual en el mismo artículo. Antonio Padierna
presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, afirmó que el maltrato animal es la antesala de la violencia social. En este caso, la cita textual debe ir acompañada del nombre del autor y la fuente de donde se extrajo, pues los créditos son necesarios para darle el reconocimiento a su autoría y obra. Se usan las comillas o cursivas para identificar que es un texto tomado de otra fuente y para distinguirla del resto del texto. Datos de investigación. Podemos encontrar información relevante para fundamentar nuestros argumentos y debatir con validez. Veamos un ejemplo. De acuerdo con investigaciones realizadas por la organización PETA, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive y Unilever están en la lista de las empresas que más experimentan con animales de manera más cruel. Este dato es sobre las empresas que utilizan animales para experimentar con los productos que van a lanzar al mercado. Es importante que leamos en revistas, libros, en páginas fiables de Internet para poder rescatar los datos más relevantes sobre el tema a desarrollar. La apelación a una tradición consiste en respaldar una opinión argumentando que las cosas han sido de determinada manera porque es costumbre dentro de cierta comunidad, país, organización o religión. Leamos el siguiente ejemplo. Escupir para bendecir. A diferencia de América, que toma a la gente que escupe como a alguien sin educación ni higiene, en África, específicamente en Kenia y Tanzania, la tribu Masái siempre ha usado los escupitajos al estrechar la mano de un anciano en señal de respeto y escupen a los recién nacidos para bendecirles. Para ellos es un símbolo importante e incluso tienen una fiesta en la que se escupe a los conocidos. Este argumento nos muestra cómo cambia la perspectiva de una misma acción según el lugar en el que estemos, pero sobre todo según las tradiciones que cada comunidad particular pueda tener. Por último, tenemos las experiencias propias. Pueden ser de algo que vivimos, incluso de algo que vimos o escuchamos de alguien más. Este tipo de experiencias propias o cercanas a nosotros, al compartirlas serán vistas como un conocimiento de primera mano. De esta manera, podemos conmover a la audiencia o provocar simpatía. Observemos el siguiente ejemplo. Mi hermana, que trabajaba en el laboratorio de una empresa de cosméticos muy conocida, vio cómo probaban maquillaje y tintes en algunos conejos sin cubrirles los ojos, hasta que estos se ulceraban. ¿Notaron que en el ejemplo se está dando una opinión personal? Pero se sustenta cuando menciona que la persona trabajaba en el laboratorio de una empresa de cosméticos, por lo que su argumentación es respaldada por un testimonio. Cualquier argumento, incluso si está basado en la experiencia personal, debe ser comprobable con hechos o datos tangibles. De lo contrario, será fácilmente refutado. Acompáñenos a ver el siguiente video sobre los tipos de argumentos. Recuerden tomar nota de lo más importante o de aquello que les genera dudas. Argumentar es exponer información para demostrar, mediante razonamientos metódicos, la validez de un punto de vista, de una opinión o de una perspectiva. Para lograr esto, la argumentación se vale de comparaciones, citas, hipótesis, ejemplos y en general de cualquier procedimiento de debate y negociación, necesario para defender las posturas propias y rebatir las contrarias. Sin embargo, un argumento no es lo mismo que una opinión. Las opiniones nacen de una apreciación personal, razonablemente informada sobre el tema del que se habla. Los argumentos, por su parte, se sustentan siempre en un modelo lógico de razonamiento. Es decir, son opiniones con sustento, capaces de persuadir y convencer. Cuando defendemos un punto de vista, si usamos los argumentos suficientes y adecuados, podemos llegar a convencer o persuadir a otros.
entendiendo estos términos como inducir a alguien a creer en algo, para modificar un hecho, un concepto o incluso una conducta. Cada postura sobre un tema puede ser defendida y argumentada. Una técnica de argumentación muy usada es la ejemplificación, que permite sustentar una afirmación o negación expresada en el argumento. Para ejemplificar se usan técnicas de argumentación, como la analogía, que consiste en remarcar las semejanzas entre opiniones, conceptos o ideas. Un ejemplo hipotético de analogía es: el planeta Marte es muy parecido a la Tierra. Por lo tanto, si en la Tierra existe vida, será muy probable que en Marte también. Otra técnica de argumentación es la anécdota. Un relato breve basado en hechos reales sobre el tema del que se va a hablar. Nosotros, como estudiantes, hemos vivido situaciones de discriminación en las escuelas, como aquel día en que mi mejor amiga Carmen saludó a la maestra en lengua mixteca y algunos se burlaron. También se utilizan los precedentes históricos, que es la mención de hechos pasados u opiniones de personajes emblemáticos. Como Benito Juárez García, defendió y postuló la educación laica, gratuita y obligatoria, donde la Iglesia no tuviera ninguna influencia, lo que originó las leyes de reforma. La selección de la técnica más conveniente depende del tema a tratar. ¿Qué te parece, maestra, si llamamos nuevamente a nuestros alumnos, Alma, Luna y Rubén, para realizar una dinámica y poner en práctica lo que aprendieron en esta sesión? Me parece oportuna tu propuesta. Bien, aquí tenemos a nuestros 3 alumnos. Ahora les explicaremos cómo será la dinámica. Como pueden observar, tenemos una pista de atletismo. Haremos una carrera que tiene vallas. Para pasar cada una de ellas, tendrán que pensar, alzar la mano y responder. El primero que conteste correctamente avanzará a la siguiente base hasta llegar a la meta, y quienes no respondan se quedarán en ese mismo lugar. Presten mucha atención y allá en casa contesten al mismo tiempo para ir comparando sus resultados y autoevaluarse. ¿Están listos? ¡Empecemos! Observen con cuidado el siguiente ejemplo. Antes de fumar, yo gozaba de una buena condición física. Sin embargo, después de algunos años de consumir cigarrillos, el doctor me indicó que mi capacidad pulmonar disminuyó. Por lo tanto, en mi experiencia personal, puedo decir que el tabaco afecta de manera negativa la salud de las personas. El texto leído, ¿qué estrategia está utilizando para validar su argumento? A. Datos. B. Citas textuales. C. Experiencias personales. D. Ejemplos. Adelante, Luna. La respuesta es el inciso C, experiencias personales, que incluso al final dice, en mi experiencia personal, y además de hablar en primera persona. Muy bien, avanzas a la siguiente base. Continuamos. Atentos. De acuerdo con el artículo Sobrepeso y obesidad en el niño y el adolescente del doctor Raimundo Paredes Sierra, de la Facultad de Medicina de la UNAM, de no establecerse estrategias que detengan el avance del sobrepeso y la obesidad en niños, esto corresponde a... Te escuchamos, Pamela. Corresponde a una cita textual, pues está dando a conocer el nombre del autor, su obra y el texto de entre comillas. Esto ayuda a fortalecer el argumento. Excelente. Avanzas, Pamela. Vamos por la tercera. Estos se encargan de ilustrar y comprobar las situaciones o hechos que expongan. A. Datos. B. Citas textuales. C. Experiencias personales. D. Ejemplos. Te escuchamos, Rubén. Es la letra D, los ejemplos. Muy bien, esto está muy reñido. Al parecer, sí prestaron mucha atención a la sesión. Siguiente pregunta.
Menciona un dato de investigación del tema que gustes. Es tu turno, Luna. De acuerdo con los últimos estudios, más del 70% de la población mexicana tiene malos hábitos alimenticios. Es correcto. Llevas la delantera. Vamos con la última. ¿Cómo llamamos a las vivencias de diversas situaciones que le dan peso al argumento? Te escuchamos, Luna. Son las experiencias personales. Muy bien, has llegado a la meta, Luna. ¡Felicidades! Agradecemos la participación de nuestros alumnos Pamela, Luna y Rubén. ¿Ustedes también respondieron de manera correcta? Sin duda alguna, para tener un argumento válido hay que contar con información que lo respalde, pues esto le da veracidad y lo vuelve mucho más fuerte y difícil de rebatir. Si respaldamos nuestros argumentos con datos comprobables, seremos mucho más convincentes. La validación de argumentos es una herramienta útil cuando participamos en foros, paneles de discusión o debates, pero también lo es en la vida cotidiana, cuando charlamos con familiares, amigos u opinamos en redes sociales. Recuerden que aprender a argumentar adecuadamente les ayudará a ser reflexivos y críticos, tanto al hablar como al escuchar las opiniones de los demás. No olvidemos respetar las ideas de los demás y reconocer que siempre se puede aprender de los otros. El propósito de nuestra sesión fue reconocer las propias experiencias discursivas al validar argumentos. Les propongo un reto. Con lo que tratamos en esta sesión, seleccionen un tema de su interés y escriban 3 argumentos. Para esto den ejemplos, citas textuales, datos o experiencias personales que respalden sus ideas. Recuerden poner siempre en práctica todo lo aprendido. Pueden guiarse con sus notas, libros o incluso tener un diálogo con sus padres o maestros respecto a lo visto en la sesión. De tal manera que el aprendizaje obtenido esté siempre en movimiento y así afianzarlo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos hablado sobre Desde mi experiencia. Hemos aprendido algo nuevo juntos. No olviden que la participación de la familia es importante porque juntos aprendemos más. Si desean leer más ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que vimos, les invito a que revisen su libro de texto. Solo tienen que buscar el aprendizaje esperado, expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada al debatir sobre un tema. O bien pueden hacer uso de las TIC para conocer más. Para recuperar lo que aprendimos, diremos que al participar en un panel de discusión, podemos echar mano de nuestra experiencia para poner nuestros conocimientos y opiniones sobre diferentes temas, pues la experiencia y la información ayudan a respaldar y fortalecer nuestros argumentos y puntos de vista. Por lo tanto, a lo largo de esta sesión analizamos que cuando participamos en un panel de discusión es fundamental conocer con detalle el tema a desarrollar, así como las reglas a seguir en un panel de discusión y la dinámica de su organización. Gracias a los compañeros que nos compartieron sus experiencias al participar en un panel de discusión, pudimos conocer que ante un mismo tema o asunto, las opiniones pueden ser diversas y los argumentos también. Por otra parte, reconocimos que hay a quienes les cuesta trabajo defender su postura, ya sea por falta de argumentos o de confianza en ellos mismos, y por lo tanto se requiere de una preparación más fuerte. Eso sí, ya en el panel será fundamental para todos saber escuchar lo que los otros dicen, además de estar abiertos a reconocer que la perspectiva que se tenía no era la mejor o que se estaba equivocado, y desde ahí establecer acuerdos o cambiar los puntos de vista. Esperamos que estos aprendizajes les hayan servido y se los lleven a todos los ámbitos de su vida. Recuerden que saber escuchar y saber reflexionar son cualidades que les servirán para siempre. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda,
llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.